Jerusalén, capitala eterna del pueblo judío. Pocos días antes, con mucho brío, se fiestó el día Jerusalén en Jerusalén, donde miles de ciudadanos con banderas en la mano estuvieron caminando y cantando en las calles principales de la ciudad, fiestando la unificación de ella hay 59 años. Hoy Jerusalén es y será la capital eterna de Israel, donde cerca de 1 millón de ciudadanos viven, la mayoría siendo judía. No es nuevo y será siempre discutido las declaraciones falsas hechas a este sujeto por los dirigentes árabes en general y por organizaciones sociales mundiales antisemitas que niegan el atadillo histórico del pueblo judío a esa ciudad de 3 veces santa. Ellos no respetan el atadillo histórico de los judíos de Jerusalén y niegan que ella fue fundada por el rey David a ser la capital de su reinado, y mismo afirman que el templo Bet HaMikdash es un invento sionista. Además insisten que la ciudad fue ocupada por Israel sin tener ningún derecho de propiedad. Mas la arqueología prueba el contrario, donde gracias a ella, durante las cabalgaduras se topó estampas del reinado, dinero antiguo, escritas hebraicas y más otros objetos del tiempo del primer y del segundo templo. Negar estos factos es un revisionismo histórico. Mas los slogans no son siempre factos reales y la propaganda no es la historia. Los enemigos de Israel, en repitiendo las mentiras, les parece que ellas serán consideradas verdaderas, lo que no es. Jerusalén fue el centro del espiritualismo judío más de 3.000 años. El rey Salomón fraguó el primer templo más de 1.500 años antes del invento del Islam. El segundo templo existió fin a su destrucción por los romanos en el siglo 70 de nuestra era. Jerusalén fue mencionado más de 660 veces en la Biblia, cuando ni una vez mencionado en el Corán. Además, la inscripción de Siloam, descubierta en el año 1880, prueba que durante el primer templo, los judíos durante la periodo del rey Ezequiel fraguaron el túnel de agua, lo que prueba sus existencias y sus gobernanzas de la ciudad. Históricamente se ve que ninguna otra nación no declaró capital a Jerusalén a la excepción del pueblo judío. Ni los romanos, ni los bizantinos, ni los otomanos, ni mismos los ingleses y sobre todo los palestinos hicieron de ella una capital. Cerca durante 2.000 años de exilio y mismo hoy en día los judíos hicieron y hacen sus oraciones 3 veces al día en dirección de Jerusalén y repitan durante el Seder de Pesach la dicha al año venidero en Jerusalén. En la segunda partida del siglo XIX, mucho más antes que el sionismo moderno político fue creado, mucho más antes del establecimiento de Israel, los judíos eran presentes en grande cantidad en Jerusalén. La población judía de la ciudad en el año 1876 era cerca de 12.000 almas y siempre pujando representaba la mayoría de los moradores en el empecillo del siglo XX. Con el establecimiento de Israel, la población no mancó de pujar y así Jerusalén se revivió y se escabulló de su triste pasado de miles de años de ocupación ajena, donde había perdido su grandeza y su hermosura. No debemos de olvidar que de 1948 hasta 1967 la partida vieja de la ciudad fue ocupada por el reinado hashemito jordaniano. Durante este periodo, los judíos no solo perdieron sus moradas,
mas les fue defendido de visitar el Kotel y el viejo barrio judío. Las tumbas del Monte de Oliva fueron en parte destruidas y utilizadas en la fragua de las calles y mismo de las toaletas públicas. Por contra, hoy Jerusalén refleja su vitalidad. Es la ciudad la más grande de Israel, donde existe 1000 sinagogas, cientos de iglesias y docenas de mezquitas. La Knesset, el Parlamento, la Corte Suprema, la Universidad Hebraica y incalculables de instituciones hacen de ella una verdadera capital y no una reliquia antigua de su pasado. El Día de Jerusalén no representa un aniversario de una victoria militar, mas es la celebración de un viejo pueblo que retorna a su tierra histórica después de siglos de esparcimiento. Jerusalén no fue conquistada en 1967, ella fue liberada y recuperada. Jerusalén es la capital del pueblo judío porque la historia lo describe así, la arqueología y la demografía lo confirman así, 3000 años de memoria lo acodran así. Estos factos embelezan a cualquier que querrá saber el amor del judío en verso de Jerusalén.